Continuamos con toda la información económica en la pantalla de Canal E. Tenemos en conexión a Federico Machado. Él es economista del Observatorio de Políticas para la Economía Nacional. Hola Federico, ¿cómo estás? Te saluda Paz. ¿Qué tal, Paz? ¿Cómo estás? Buenas Bien, tardes. muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, ¿qué va a pasar con el Fondo Monetario Internacional? Bueno, en primer lugar ya tuvimos hoy una noticia importante que es la aprobación, ¿no?, por parte del directorio de la última revisión de nuestro acuerdo que implica el ingreso de 800 millones de dólares a la reserva del Banco Central y ya ha manifestado el gobierno que busca, ¿no?, y que empieza a discutir a partir de ahora un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, que todavía no está claro si este nuevo acuerdo es un puente hasta que empiece a vencer el acuerdo actual, ¿no?, que arranca, uno tiene que empezar a pagar el acuerdo actual en 2026, es decir, esto empieza la historia, ¿no?, con el préstamo tomado durante el gobierno de Macri. Luego, Guzmán renegocia ese préstamo, entonces el FMI le presta dinero a Guzmán, que es parte de lo que todavía nos están dando, para pagar los vencimientos del acuerdo de Macri. Ahora vienen los vencimientos del acuerdo de Guzmán, del 2026 hasta el 2036, si no me equivoco. Bien. Hay que ver si este nuevo acuerdo que pretende el gobierno de Milei es un puente hasta que arranquen esos vencimientos o si directamente ya se negocia un acuerdo que contemple, ¿no?, el refinanciamiento de esos vencimientos para más adelante. Que quizás eso sería un poco extraño porque todavía falta, ¿no? Estamos hablando de 2026 a 2036. Pero también sería raro pensar en un puente de 2 años y después tener que volver a discutir otro programa con el fondo para los vencimientos que comienzan en 2026 y 2036. Así que bueno, un punto clave va a ser saber cuál es la intención del gobierno, ¿no?, si es una cosa o la otra. Un Claro. segundo punto, bueno, se ha manifestado que se van a estar pidiendo nuevos fondos frescos y que eso va a estar vinculado a la salida del cepo, ¿no? Es decir, se buscan Claro. dólares para poder reforzar las reservas, para poder abrir el cepo y uno sobreentiende que tiene que ver con una flotación cambiaria donde el Banco Central quizá no intervenga directamente, pero si se llega a disparar el dólar de manera abrupta, entonces sí el Banco Central pueda vender reservas para intentar fijar un precio que no se descontrole. Eso es lo que uno interpreta, ¿no? Todas estas definiciones faltan de parte del gobierno argentino porque no sabemos cuál es el esquema cambiario que sigue una vez que se abra el cepo. Pero bueno, me parece que yo creo que ahora con la ley bases aprobada, más allá de que, bueno, puede haber modificaciones que se caigan o que se ratifiquen en diputados, me parece que la gran discusión ahora del gobierno es qué pasa con el Fondo Monetario y qué pasa con el cepo. Claro, imagino que esta victoria con la ley Bases genera entusiasmo a Javier Milei en busca de esta eliminación del cepo. Bueno, uno puede darle distintas interpretaciones a la aprobación de la ley bases, ¿no? Obviamente que el resultado es mucho mejor a que si se hubiese caído. Pero sin embargo me parece que la forma en la que se aprobó, teniendo en cuenta lo que fue el proyecto original, ¿no? Claro. Un presidente que llegó con las intenciones de una gran reforma del sistema político, del sistema económico, etcétera, y fue de a poco cediendo cuestiones que primero no estaba dispuesto a negociar nada, después algunas cosas se podían negociar, pero había una propuesta final que llegó a diputados, se hicieron cambios, terminó la propuesta definitiva, llegó a senadores, se vuelven a hacer cambios, se resignaron muchas cosas, ¿no? Yo creo que es más parecido a un equipo que sale a festejar con mucha fuerza no haberse ido al descenso, que a un equipo que salió campeón de la Libertadores. Claro. Obviamente que uno dice, bueno, pero también pensemos en que es un gobierno que no tiene mucha experiencia política, donde hay muchos recién llegados a lo que es a la discusión parlamentaria, ¿no?, a los acuerdos políticos con mucha debilidad, porque tiene muy pocos legisladores, porque no tiene gobernadores, porque no tiene intendentes. Bueno, todo eso también es verdad, creo que hay que encontrar un balance. A mí me parece sí que si el paquete fiscal se rechazan, digamos, los rechazos que hubo en el Senado, ¿no? Se aprobó en general el Sí. paquete fiscal, pero se dio de baja ganancias, sobre todo, también bienes personales, pero me parece importante lo de ganancias, porque es una caja muy importante. ¿Querés Bueno, si mencionar, vuelve a estar Federico, cuál ganancia es? dentro del paquete fiscal es muy importante para el gobierno, sobre todo para eliminar impuesto país, ¿no? Porque Claro. obtenés los recursos de ganancias y con eso podés sustituir los impuestos que perderías eliminando o reduciendo el impuesto país. Ahora, si efectivamente no se vuelve para atrás con lo de ganancias en diputados, y yo no lo veo tan fácil esta cuestión de eliminar el impuesto país porque son muchos recursos que se pierden y porque está claro que el gobierno no puede poner en riesgo
El superávit fiscal, que si se quiere, ¿no?, es la piedra angular de todo el programa económico de Milei. Claro, imagino que de todas maneras, si no se llega a aprobar por diputados, el gobierno va a insistir en sancionar. Sí, pero muy difícil, ¿no? Porque pensar que no tiene la mayoría en senadores, Claro, que ya fue rechazado en senadores, que luego no es ratificado en diputados, me parece que si Ganancias no sale ahora con el paquete fiscal, el gobierno va a tener que buscar otra alternativa, que probablemente va a ser intentar reforzar de alguna manera el recorte de gastos, ¿no? Entiendo que todavía tiene cierto margen en el recorte de subsidios energéticos, pero bueno, luego ahí entra el conflicto sus objetivos de desinflación. claro. Me parece que se complica. Entiendo que no es difícil que termine aprobado Ganancias en diputados porque por mayoría simple pueden revertir la decisión del Senado. Pero bueno, hasta que eso no suceda, por lo menos la eliminación del impuesto país me genera un poco más de duda y es una condición fundamental para salir del cepo. No se puede continuar con el cepo, salir del cepo y continuar con el impuesto país, no se puede. Claro, claro. Imagino que habrá que ver qué va a pasar en los próximos meses, Federico, en relación al consumo, que es un punto sumamente importante en donde hay una gran caída. ¿En qué momento la economía va a recuperar? Nosotros tenemos la hipótesis de que la economía está rebotando. Uno ¿Por después, qué? viste, lo que es el uso de las palabras, si es recuperación, si es Claro, rebote, si es crecimiento, si, viste. Pero lo que nosotros vemos es que, como cualquier devaluación, hubo una caída muy abrupta y muy fuerte, muy veloz de la producción y del consumo durante el primer trimestre del año, y eso es muy probable que haya tocado ya un piso y que esté rebotando. Luego la pregunta es, ¿ese rebote a qué velocidad se va a dar? Es decir, ¿vamos a volver a los niveles de noviembre pronto y va a seguir creciendo? ¿No? Es decir, ¿a qué velocidad se va a dar y qué tan sostenible va a ser? Si vamos a recuperar lo perdido y luego seguir creciendo, o si en algún momento eso se interrumpe y volvemos a caer. Y me parece que ahí es donde entra mucho en juego estas discusiones. La salida del cepo, financiamiento del FMI, si la baja de la inflación es sostenible o se revierte, si el programa fiscal es creíble, si logran este programa que están teniendo de traspaso de las LELIC, los pases del Banco Central, a la deuda del Tesoro, hacerlo armoniosamente, o si en algún momento tienen una crisis de deuda, sobre todo luego de la salida del cepo, cuando ya los actores económicos puedan elegir, ¿no?, si financiar al Tesoro o si dolarizarse, bueno, ahí es más difícil que el programa de deuda del Tesoro no tenga ningún sobresalto, ¿no? Entonces, me parece que todos esos factores van a incidir. Si este rebote que estamos viendo se transforma en un crecimiento sostenible, va a depender de todo eso. claro. ¿Y cómo se va a llevar adelante la inflación? La inflación estamos viendo que está bajando. En mayo hoy se dio a conocer los datos por el INDEC, que fue del 4,2%. ¿Qué va a pasar en los próximos meses? ¿Hasta dónde busca Milei llegar con la inflación? Yo creo que el objetivo del gobierno es confluir al valor del crawling peg, ¿no?, de la devaluación del dólar oficial diaria, que es del 2% mensual. Me parece que eso no va a ser posible bajo este régimen, ¿no? Es decir, continuando con un esquema de cepo y empezando a esto, a sentir cierta recuperación de la economía, de la producción, de los ingresos, por lo menos los ingresos de los jubilados desde su piso de marzo se han recuperado. Los ingresos de los trabajadores formales, los indicios que tenemos es que también, ¿no? Salió el RIPTE, hubo una recuperación muy fuerte en abril del RIPTE. Hay indicios de que todo eso está como recuperando parte del terreno perdido. Y si eso sucede y uno no sabe qué va a pasar con el dólar, porque no sabe cuándo vamos a salir del cepo, cuál va a ser el valor del dólar de la salida, cuál va a ser el esquema cambiario, cómo va a funcionar la competencia de monedas, la incertidumbre en todos esos planos es total. Entonces yo creo que las expectativas de inflación no van a confluir a cero, no van a Claro. confluir a un 20% anual. Por eso también hubo una señal importante estos días al decir que la tasa no baja más, ¿no? Es decir, la tasa de referencia, el Tesoro pretende mantenerla en el 4,25% mensual, y eso hace pensar que, bueno, que ya empieza a cambiar esta lógica de licuación de los pasivos, ¿no?, y también bajar la inflación a través de la licuación de los ahorros. Me parece que ya se está viendo que ese esquema empieza a agotarse. Claro, claro. Bueno, vamos a seguir de cerca qué va a pasar en los próximos meses, Federico. Muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a vos, Paz. Hasta la próxima. Hasta luego. Nosotros enseguida venimos con toda la información por Canal E.